Arratsaldeon, ongietorriak ziklo berri honetara. Sarrera, gaur ziklo honen sarrera ingo digu Beasaingo alkateak, Leire Artolak, eta gero neronek ingo dizuet hitzaldi hizlariaren sarrerako aurkezpena. Beraz, Kaixo, arratsaldeon guztiei eta mila esker azaroa zientziaroa zikloaren irekira jardunaldi honetara etorri zeraten guztioi, ez? Guretzako beste urte betez, Lemniskata elkartearen eskutik, ziklo berri bat dugu, benetan oparoa eta aberatsa izango dana, izan ere elkarteak zientziaren herri divulgazioan egiten duen lana benetan eskertzekoa da. Nolabait askotan guretzako arrotzak edo zailak izan daitezken gaiak herrira ekartzen digute, gure mailan, eta gure jakin mina pizten dute eta zentzu horretan eskertzekoa da Lemniskatak egiten duen lana. 4 hitzaldi izango ditugu, datozen 4 ostiraletan, gaur Mikel Sanzekin hasiko dugu eta Jose Luis berak aurkeztuko du. Interesgarria izango da seguru, eta azken finean esan dugu Lemniskata, zientziaren divulgazioa, herrian elkartegintza oparoa eta aberatsa daukagu, kultura elkarteak, kirol elkarteak, gizarte, arloko elkarteak ditugu, eta denon artean, herria aberastu eta dinamiko izatea lortzen dugu, ez? Beraz, gure eskerrik beroena, kasu honetan bezala, bolondres gisa lan egiten duten elkarte atzean dauden guztioi, eta kasu honetan urtez urte ere horrelako ziklo oparo eta aberatsa antolatzen digutenei. Nik hitz gutxi gehiago esateko ditut, azkenean, ikusi dugu, gaur pozik, ez? Jendeak ondo erantzun du, eta espero dugu datozen 3 ostiraletan ere jendea etortzea, jendea erakartzea, eta behintzat sartu geran baino zerbait gehiago jakinez ateratzea, benetan pozgarria izaten data. Mila esker denoi. Bolondresak bagaude lanean, baina baita ere etortu barra dago, dirua behar izaten dela gauza guzti hauek antolatzeko eta Bailarako udaletxeak benetan erantzun zuzena ematen digute alde hortatian. Zer ziklo da aurtengoa? 12. azaroa zientziaroa dugu aurtengoa, 12 urtez antolatu dugu, badira batzuk. Aurtengorako zer ekarri dugu? 3 hitzaldi aldatzen joaten geranak, alde batetik gaurkoa Computación Cuántica y sus aplicaciones, Mikel Sainzekin, bestaldetu izango dugu azaroa 10 Martin Garziakin, baita ere klasiko bat, gure artean, ezta? Lemniskata kailerako 7. alea argitaratuko dugu, hain zuzen ere, Tesoros fotográficos del Goierri del siglo XIX en el Archivo General de Navarra izango da hitzaldia, eta baita ere salgai jarriko daia 7. liburua. Aurreko kolezion Bruneten jarraipena izango dena. 17an izango dugu gure artean Jacinto Lobo. Jacinto Lobok bertan izan gendun lehenengo azaroa zientziaroan gure artean hitz egiten transizio energetikoaz. Eta 12 urte berandago, igual iritsi zaigu garaia berriro galdetzeko zu eta ze aldatu da 12 urte hauetan. Zer daukagu eskutartean. Hori da hurrengoa. Eta izkenengoa baitare da gure artean klasiko bat. Hain zuzen ere, bertako ikertzaile eta ekintzaileak, Goierriko ekintzaileak eta ikertzaileak. Alde batetik izango dugu Maria Elzaurdi, ordiziarra, matematikaria bea, eta Lorteken ikerlari bezala lanean ari dana. Bestaldetik izango dugu ekintzaile bezala, Iker Markinez, kaxola zabaldu dona, eta beak bere esperientzia kontatuko dugu, eta azkenik izango dugu Andoni Mikelarena, eta Andoni Mikelarenak itzeingo do biziola edo Lazkaun zabaldu duten faktori edo almazen horren izenean. Eta bukatzeko urtero bezala antolatuko dugu 10. Lemniskata matematika argazki lehiaketa. Nazioarteko karakterra daukena, eta bere lekua eta indarra hartu dona. Eta gaur zein daukagu gure artean? Gaur daukagu Mikel Sainz, eta itzeingo digu, entzun dezuen bezala, gai nahiko izen kuriosokoa gutxinez, ez komplejoa ezpada ere, ez la computación cuántica y sus aplicaciones. Eta zein da Mikel Sainz, bentzetik asketei dagokienez, fizikan lizentziatua da, EHUn, eta Munitzeko Unibertsitate Teknikoan lortu zuen doktoretza. Ramon y Cajal ikerlaria da, eta Iker Braskeko bekarioa EHUko unibertsitatean. Eta bertan zuzentzen du kuantun taldea 2018tik. Kurrikuluna gero irakurriko dezu zeuek, luzea eta zabala dauka, eta nik usten dut, hobe degula alik eta lasterren beak ze esateko daukan entzutea.
Nahi dezunean Mikel eta eskerrik asko gurekin izategatik. Eskerrik asko. Bueno, voy a empezar por agradeceros a los organizadores y a Fernando Plazaola, el decano de la facultad, que me sugirió para esta charla. Y me gustaría agradeceros pues eso, la oportunidad de estar hoy aquí. Y también a todos vosotros por pasar una tarde de viernes escuchando sobre computación cuántica, que mucha gente tendrá otras cosas más entretenidas que hacer. Bueno, la estructura de lo que os quiero contar hoy es un poco... bueno, cuando Fernando me sugirió dar esta charla, aparte de la información logística usual, de cuánto dura, de qué tipo de público, etcétera, me dijo, para explicarme por qué consideraba que había que hablar sobre computación cuántica en este momento, me dio dos razones, ¿no? La primera es porque últimamente Quantum nos rodea, ¿no? No sé si hay alguien aquí aficionado a las series, por ejemplo, Big Bang Theory. Hay una primera, que es una serie muy famosa sobre físicos. En la primera temporada, el ingeniero Howard dice algo así como que cualquier cosa a la que añadas un Bluetooth mejora. Pues ahora estamos en una versión 2.0 de eso y parece que a todo lo que le añadamos Quantum pues es como más cool, más moderno y más importante, ¿no? Entonces, cuando preparé esta charla, simplemente puse en Google Quantum Products, ¿no? Y pues te puedes encontrar desde detergentes para lavavajillas, obviamente televisores, brazaletes y pulseras que ayudan a que estés más energético, comida para acuarios, que no entiendo yo muy bien aquí esta parte, aquí ya me perdí, y incluso gafas, que tienes un Quantum Energy Glasses que te protege la vista. O sea, digamos que ahora todo lo que le añadas Quantum tiene una especie de mejora, ¿no? Entonces, la segunda razón que me dio Fernando es, obviamente, el contexto en el que recientemente el gobierno vasco ha decidido instalar un ordenador cuántico de IBM en Donostia y que ahora pues, hay un interés del público general en estos temas, ¿no? Entonces, una de las labores fundamentales que tenemos que tener los científicos también es no solo transmitir lo que hacemos y para qué sirve la ciencia, sino también poner un poco de coto a todas las tonterías que uno puede leer en los periódicos, incluso serios, o que se suponen serios, que dicen muchas cosas pero que en realidad son falsas, o sea, son traducciones que los periodistas hacen de las noticias científicas digeridas para que la gente tenga la tendencia a hacer clic en la noticia y a leerla, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer hoy es haceros una pequeña ruta por la computación cuántica. Cada una de estas preguntas que os he puesto aquí, vamos a hablar sobre estas preguntas y algunas más, ¿no? Pero cada una de estas preguntas merecería de por sí una charla completa. Así que lo que voy a hacer son pequeños puntos, un poco una información así muy general, para que podáis saber en qué consiste, cuáles son las características fundamentales. Y más adelante, si hay interés, pues como estaba diciendo antes José Luis, podéis preguntarme o podéis consultar o podéis escribirme un correo electrónico si necesitáis o cualquier cosa para preguntar, ¿vale? La primera pregunta importante que quiero tratar hoy aquí es si es necesaria la computación cuántica y por qué, ¿no? La segunda es que si es verdad, una frase que o yo por lo menos he leído unas cuantas veces en artículos de periódico, de que la computación cuántica nos permitirá hacer cualquier cálculo de forma casi instantánea. Otra afirmación que se suele leer muy a menudo en los periódicos es si la computación cuántica nos permitirá hacer cosas que ningún ordenador clásico puede. Por ejemplo, no sé si hay algún fan aquí también de las series. ¿Alguien sabe de qué serie es esta foto? ¿Alguien se atreve? ¿Nadie? Bueno, es una serie que se llama Devs, que
no quiero destrozaros el argumento, pero bueno, la idea general es que hay una compañía, una mega multinacional tecnológica, estilo Google, que tiene acceso que construye un ordenador cuántico y a partir de ahí intenta dominar el mundo porque es capaz de predecir el futuro. O sea, como tiene un ordenador cuántico, es capaz de predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Es eso posible? ¿Eso es verdad? Es una pregunta razonable, ¿no? Y luego una cosa un poco más seria, un poco más formal, que es, hasta todo el mundo habla de ordenadores cuánticos, pero ¿cómo se implementa un ordenador cuántico en la realidad? ¿Cómo funciona y cómo se implementa, ¿no? Esas son más o menos las ideas que yo quiero transmitiros hoy, si es posible, a vosotros en esta tarde. Bueno, mi historia, para la primera pregunta, comienza en esto. Esta es una foto que salga un amigo mío en la sede de Intel, en Santa Clara, en California, y es un procesador, el 4004 de Intel. Este lo sacó en 1971, ¿no? Este procesador tenía una frecuencia de procesador de 740 kHz, una capacidad de 4 bits, los transistores tenían tamaño de 10 micrómetros y contenía 2.250 transistores. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué está este procesador? Bueno, porque este fue el primer procesador de la era de la electrónica integrada, donde el procesador contenía todos los elementos de todos los transistores y todos los elementos para hacer que constituye un procesador actualmente, ¿no? Desde ese momento, lo que hemos tenido es que cada año, esto es una recolección de datos de procesadores, en el cual aquí tenemos desde 1971 hasta 2017, es los datos que están publicados hasta ahora, en el cual lo que vemos es que en los procesadores contienen, estos triangulitos de aquí, es el número de de transistores que tiene el procesador, ¿no? Y aquí tenemos una escala logarítmica. Como esto es aquí no, el salto de aquí es un factor, es 10 veces más cada uno de ellos. Entonces, si aquí tenemos una recta, eso significa que el número de transistores en el procesador crece exponencialmente. Eso es lo que en los periódicos, en la literatura común, la gente conoce como ley de Moore. No sé si habéis oído hablar alguna vez de ella, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría que os fijaseis en esta zona, ¿vale? Es cierto que hasta aquí todo ha crecido exponencialmente y aquí ha continuado creciendo exponencialmente, pero me gustaría que os fijaseis en estos puntos negros, ¿no? Esos puntos negros es el número de núcleos que contiene ese procesador. Hasta mediados de la década de 2000, entre 2005 y 2006, todos los procesadores contenían un único núcleo. Luego, a partir de ahí, lo que ocurre es que empiezan a fabricarse con múltiples núcleos, ¿no? Entonces, si os fijáis en eso y os fijáis aquí, que es la frecuencia del procesador, es una manera de decir cuántos transistores estoy metiendo en mi procesador, ¿no? Si veis aquí, llega un momento en el que ha saturado. ¿Sí? Creía que había una pregunta, perdón. Ya aquí un momento en el que ha saturado. ¿Eso qué significa? Que está creciendo el número de transistores que estamos metiendo en un procesador, pero no porque los estemos miniaturizando, haciendo más pequeños y aumentando su densidad en un procesador, sino que estamos metiendo más núcleos, más núcleos de procesado, ¿no? Eso tiene una consecuencia, que es que las conexiones dentro de un núcleo no son tan rápidas como conexiones entre diferentes núcleos, ¿no? Y eso es una limitación a la velocidad que uno puede poner a ese procesador. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no hemos podido hacerlo más pequeño? Muchas veces eso, en los periódicos leemos porque los transistores están alcanzando tamaño atómico. Bueno, todavía estamos bastante lejos del tamaño atómico de los procesadores. La realidad es que un transistor es un elemento que es una resistencia, ¿no? Es una especie de resistencia. Entonces, cuando tú le metes corriente, disipa calor. Y cuando disipa ese calor, tenemos que quitarlo del procesador. Por eso los ordenadores antes tenían me sale en inglés, eso es que me estaba saliendo en inglés la palabra, para poder disipar el calor de ese sistema, porque si se calienta, entonces lo que ocurre es que la temperatura, simplemente por
fluctuaciones térmicas, los electrones que deberían estar cuando tienes un 0 y un 1 en el transistor, que es lo que estás codificando la información, los electrones saltan solamente por calor, porque está caliente el sistema, no porque tú lo hayas querido, lo has controlado con ese potencial externo, ¿no? con esa corriente eléctrica. Y eso produce errores. Entonces, por eso no podemos continuar aumentando. Por ahora, esa es la limitación de verdad. Es cierto que se está miniaturizando y tal, y se sigue yendo, pero la limitación de verdad no es la miniaturización del transistor, sino la disipación de calor en este momento. ¿Vale? Esa es la primera razón que tenemos para hacerlo. Entonces, ¿cómo se ha solucionado? Añadiendo núcleos. Vale. Lo que tenéis aquí es una lista de los mayores. Todos los años se saca esta web saca una lista de los mayores supercomputadores del planeta. ¿Vale? Es una lista muy famosa, todo el mundo se pelea por aparecer aquí, todos los supercomputadores del mundo. Y esta está un poco desactualizada, ¿eh? La puse en 2019, creo que algún día de estos tendré que volver a actualizar esta lista. Pero bueno, aquí están los 5 más grandes del planeta. Y como veis, aquí tenéis, estos son los núcleos que contiene cada uno de ellos, ¿no? Estamos hablando de sistemas con millones de núcleos de procesado, ¿vale? Pero lo que más me interesa en este momento es que os fijéis en esta columna. La columna es cuánto consume esos supercomputadores. Como veis, estamos en órdenes de megavatios. O sea, eso es lo que consume un supercomputador ahora mismo, es el orden de megavatios. Para que tengáis una idea de qué significa megavatios, porque podría estar hablando de cualquier cosa, para que os hagáis una idea, Garoña, la antigua central nuclear, la que se está desmontando, que era una central nuclear de tamaño medio, producía del orden de 400 megavatios. O sea que estamos diciendo que los supercomputadores necesitan actualmente casi una central nuclear de tamaño medio para alimentarlos. Eso es, de nuevo, una limitación a continuar creciendo en la capacidad de cálculo a base de simplemente del camino que tenemos ahora, de crear ordenadores con más y más y más núcleos. Entonces, ahí es donde la computación cuántica surge como posible solución a estos problemas, ¿vale? Esta es la respuesta a la primera pregunta, de si es necesaria la computación cuántica y por qué es necesaria la computación cuántica, ¿vale? ¿Hasta aquí está todo más o menos claro? ¿O tenéis alguna duda? Si alguien tiene una duda, como digo, podéis preguntar sin problemas, ¿eh? Si no, pues entonces continuamos. Como os digo, la computación cuántica es una de las posibles soluciones a este problema. ¿Pero qué es? Antes de empezar de irnos directamente a la computación cuántica, dejadme hablar un poquito de las tecnologías cuánticas en general, ¿vale? No sé si sabéis, pero la física cuántica, lo que llamamos física cuántica, la teoría, comenzó a principios del siglo XX, con Born y con Planck. Esencialmente surgió como una manera de tratar de explicar, por un lado, la estabilidad de la materia, por qué los átomos existen y porque el núcleo es una carga positiva, el electrón es una carga negativa, teóricamente se atraen. ¿Por qué el electrón no cae dentro del núcleo y son estables? Eso la física clásica no podía explicarlo y para eso se desarrolló la física cuántica. Y la segunda es algo un poco más complicado, que es la radiación de cuerpo negro. Entonces, esa teoría inicialmente se hizo para eso. Pero a lo largo del siglo XX, a partir de 1950, de la mitad del siglo, empieza lo que se llama la primera revolución cuántica. La primera revolución cuántica consiste en el uso de la física cuántica para desarrollar nuevas tecnologías. Sin embargo, esas tecnologías no usan características intrínsecamente cuánticas como son el entrelazamiento y la superposición, que no sabéis lo que son, pero lo voy a explicar luego. Tranquila, la siguiente slide, la siguiente transparencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, el transistor, como decía antes, al final es un semiconductor. Los semiconductores, la física clásica no puede explicarlos. No hay forma de que expliquen eso. Entonces, para desarrollar un semiconductor necesitamos la física cuántica para poder explicar cómo funciona y poder predecir cómo se va a comportar, ¿no? El láser. El láser es imposible sin la naturaleza bosónica de la luz, o sea, sin las características cuánticas de la luz. La resonancia magnética nuclear se basa en los espines nucleares de los átomos. Todo esto es absolutamente imposible de explicar o hacerlo funcionar sin la física cuántica. Sin embargo, como os digo, no usa las propiedades intrínsecamente cuánticas, que son la superposición y el entrelazamiento, que luego os explicaré. Entonces, lo que ha empezado desde los últimos
25 o 30 años, desde final de la década de los 90, es lo que se llama la segunda revolución cuántica. La segunda revolución cuántica lo que usa es estos recursos que os estaba hablando antes, superposición y entrelazamiento, para crear nuevas tecnologías que pueden ir más allá de lo que se ha estado creando, se ha estado desarrollando hasta ahora. ¿Cuáles son estas tecnologías? Bueno, por un lado tenemos la computación cuántica, que luego vamos a hablar en detalle de ella, así que ahora me la salto un poquito, ¿vale? Entonces, otra tecnología cuántica que tenemos es las comunicaciones cuánticas. ¿Vale? Las comunicaciones, si hay alguien, por ejemplo aquí algún ingeniero de teleco, sabe que los canales clásicos de comunicación, Shannon calculó cuál es la capacidad máxima para transmitir información que tienen. Y eso no se puede pasar, no es un problema tecnológico, es un problema de matemáticas, no puede superarse ese límite. Lo que permite, cuando tú consideras estos grados de libertad cuánticos, las comunicaciones cuánticas permiten crear una cosa que se llaman canales cuánticos, que van más allá de la capacidad de transmisión de información que tiene un canal clásico. También tenemos dentro de comunicaciones cuánticas entra la criptografía cuántica. La criptografía clásica, basada en la que funciona con nuestras tarjetas de crédito, con los passwords de los móviles, todo esto, consiste en general en un problema que es muy difícil de resolver, como por ejemplo la factorización de números primos, pero que esencialmente ese problema, el coste de resolver ese problema es tanto más tiempo que el valor que tiene la información que estás codificando. Es decir, ¿qué importa saber cuánto tengo yo en mi cuenta corriente si voy a tardar 25 años en resolver el problema que me va a dar esta información? Dentro de 25 años la información que estaba ahí codificada no sirve para nada. Esta es una pérdida, es un gasto estúpido, ¿no? Entonces, de forma efectiva proteges la información. Pero si viene de repente alguien viene con un algoritmo o con una forma de computación que te permite resolver ese problema más rápido y de repente lo puedes resolver en un día, pues ese sistema ya no vale. La criptografía cuántica se basa en propiedades de la física cuántica, no en un problema, sino en propiedades de la física cuántica que te asegura que son seguras si la física cuántica es correcta. Es lo único que necesitas. Si la física cuántica es correcta, no se puede resolver, no se puede superar esos sistemas criptográficos, ¿vale? Y la metrología cuántica es el problema de medir. Metrología, medir, ¿no? Yo quiero obtener información sobre parámetros. Por ejemplo, personalmente yo trabajo también en temas de metrología cuántica, en temas de radares y lidars cuánticos, ¿no? Que el problema es determinar la posición y la velocidad de objetos con mayor precisión o menos recursos que los que usarías clásicamente. O medir, por ejemplo, en las resonancias magnéticas nucleares, como si radiando menos a la gente, cómo puedo obtener una imagen con mayor calidad que las que obtenemos ahora. Esos son los problemas de los que trata la metrología cuántica. Entonces, antes de continuar con esto, dejadme explicaros los conceptos más básicos de física cuántica, ¿vale? Incluso me han dicho que igual podía haber incluso físicos e ingenieros aquí que igual hayan visto alguna asignatura de física cuántica, ¿no? No lo sé. Pero en general, si la habéis visto, igual que cuando yo estudié, lo que ves normalmente en la asignatura de física cuántica es orientado a scattering o colisión de partículas o estructura de la materia, o sea, cómo funcionan los átomos, etc. Pero lo que usamos nosotros en computación cuántica y en estas tecnologías cuánticas es lo que se llama información cuántica. Es un poco diferente. Entonces, normalmente ni siquiera, aunque alguien haya visto esta asignatura en la carrera, va a saber sobre este tema, ¿vale? Clásicamente, nosotros codificamos la información en ceros y unos. Cuánticamente, lo que hacemos es usar, que se llama un bit, ¿no? De información. Cuánticamente lo que hacemos es codificar la información en qubits, se llaman qubits, y son unos estados estos, que son unos vectores, 0 y 1, que no solamente podemos tener esos vectores, sino que la física cuántica nos permite tener superposiciones de esos vectores. Cualquier combinación lineal donde alfa y beta son números complejos, donde alfa y beta son números complejos y nos permiten estar no en dos puntos, sino en una esfera completa de
estados, ¿vale? Y eso es lo que se llama superposición en física. Esto es lo que, estos recursos que nosotros usamos extra que no tiene la física clásica, ¿vale? Para hacer las tecnologías anteriores. ¿Y dónde codificamos estas cosas? ¿Vale? Pues clásicamente, como por ejemplo los transistores, ¿no? El 0 y 1 que estaba hablando antes, el tener corriente o no corriente en un transistor. Cuánticamente, pues tenemos cosas como, por ejemplo, la polarización de la luz. O sea, la luz está polarizada en una dirección. Las gafas de sol, que habéis visto, probablemente hayáis oído que a veces están polarizadas, ¿no? Es que la luz pasa cuando la luz tiene esta estructura, así. No sé si la llegáis a ver, ¿se llega a ver bien más o menos? Sí. Entonces, la dirección en la que está ese campo eléctrico y magnético es lo que se llama polarización de la luz, ¿vale? Puede estar en una dirección, puede estar en la contraria, puede estar a 45 grados, puede tener polarización circular, etc. Por ejemplo, en ese tipo de cosas es donde codificamos nosotros los qubits. Vale, esa es la primera cosa, la parte de superposición. Ahora, falta el entrelazamiento o correlaciones cuánticas. Pero, primero, ¿qué son las correlaciones clásicas, no? ¿En qué consiste? ¿Qué significa que dos cosas están correladas, ¿no? Imaginaros jugando al billar. Si yo sé la bola blanca con qué velocidad, cuál es su masa y qué velocidad va, y golpea otra bola, y mido la velocidad de esa bola, yo puedo inferir cuál es la velocidad de la bola blanca después, ¿no? O sea, la que va a ir. Eso es porque las variables están correladas, hay una relación entre ellas. A nivel cuántico es muy, muy similar. Si tenemos, por ejemplo, dos qubits de estos y están en un estado que se suma de los dos, si yo mido en el primer qubit y veo que tengo un 0, sé que en el segundo va a haber un 0, porque este es el estado posible, ¿vale? Si en lugar de este estado tuviera un 0, 0 más 0, 1, y yo mido el primer qubit que está en 0, el segundo puede estar en 0, en 1, no tengo ninguna información, no hay correlación. Cuando existen esas correlaciones es lo que nosotros llamamos entrelazamiento cuántico, ¿vale? Esos son el tipo de correlaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, puede haber muchas dudas, demasiadas, pero bueno, tened en cuenta que esto se ve en 2 años de carrera, así que estoy haciendo en 10 minutos, es un récord. Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es escalar. Hasta ahora estábamos hablando de 1 o 2 qubits, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo tengo n qubits, ¿no? O sea, tengo 2 millones de qubits, lo que sea. Entonces, el estado de esos n qubits se determina de esta manera, ¿no? Con coeficientes, que son números complejos, que son 2 a la n números complejos, uno por cada uno de los posibles vectores de todos ceros y unos que existen, ¿no? Bien, vale. Ahora os hago yo un examen a vosotros. ¿Alguien podría decirme o estimarme cuántos átomos tiene este pointer? ¿Alguien sabe más o menos? Sí, es literalmente cierto. No, el número de átomos que contiene algo macroscópico es lo que se llama del orden del número de Avogadro, que igual algunos habéis oído en química y en cosas de esas, ¿no? El número de Avogadro es del orden de 10 a la 23. Eso es más o menos la escala de un objeto macroscópico, es el número de átomos que tiene un objeto macroscópico. Entonces, es un número muy grande, ¿no? Algunas de las utilidades que nos interesan de la física cuántica es, por ejemplo, ser capaz de predecir propiedades de un material, ¿no? Para no tener que fabricarlo. Por fabricar un material nuevo o diseñarlo y fabricarlo puede ser extremadamente complicado, ¿no? Uno quiere saber si ese material, antes de fabricarlo, va a tener unas propiedades que nos interesen. Esa es la idea. Entonces, como una propiedad así aleatoria, voy a decir, la superconductividad a alta temperatura, que también aparece mucho en los periódicos, ¿no? Poder tener un material superconductor que funcione a temperatura ambiente. Obviamente eso revolucionaría la tecnología a nivel mundial, ¿no? Porque todas las cosas que contengan resistencia ya no la tendrían. Entonces, la superconductividad, esa alta temperatura, es lo que se llama una propiedad emergente. No puedes estudiarla en un átomo o en dos, necesitas un conjunto grande de átomos, ¿no? Entonces, imaginaros que yo tengo un material y un número pequeñito de átomos. Estamos hablando de 10 a la 3, que con el número algo macroscópico es de 10 a la 23. O sea, un 1 con 23 ceros por detrás. Y estamos hablando solo de 1000 átomos, ¿vale?
De hecho, las materiales, o sea, un átomo normalmente tiene más de un qubit, entonces hay que describirlo con más de un qubit y normalmente no tienes átomos, tienes moléculas que tienen muchos átomos. O sea que os voy a dar un cálculo así muy positivo para la gente, ¿no? Entonces, ¿cuántos coeficientes reales tengo aquí? Pues estamos hablando de 2 a la 1000 coeficientes, ¿vale? ¿Qué es 2 a la 1000? Pues es un 10 a la 300. O sea, necesitaría dar simplemente para decir este estado 10 a la 300 números reales, 10 a la 300 bits, ¿vale? ¿Cuánto es eso? O sea, 10 a la 300 suena mucho, pero ¿cuánto es eso, no? Los supercomputadores que os estaba hablando antes... ¡Ay, vaya, perdón! Los supercomputadores que os estaba hablando antes, esos gigantescos, son lo que se llama exascale computing, ¿no? Ese hexa griego que está aquí, esa es la escala de cosas que uno puede calcular con esos supercomputadores. Eso estamos en 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 2, 4, 6. 6 por 3, 18, o sea, 10 a la 18. Ese es el código de hexa, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que si tenemos los siguientes órdenes, que no vamos a alcanzar nunca, sería yottabyte, ¿no? El yottabyte estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8 por 3, 24. 24 ceros. Eso significa que esto es un ordenador gigantesco, que es 1.000.000 de veces más rápido o más grande que los supercomputadores actuales. 1.000.000 de veces, bastante. Pues estamos hablando de 10 a las 10 veces eso. Eso sería la escala de los números de lo que necesitaríamos para calcular estas cosas con un sistema que os estoy diciendo que es pequeñito. Estamos hablando de 1000 qubits, nada más, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de simulación que queramos hacer con eso, pues obviamente no puedes. Quemas cualquier ordenador. No tardarías eones en poder hacer cualquier computación, ¿vale? Ese es el problema fundamental. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que nunca vamos a poder hacer simulaciones de un material pequeñito para ver ese tipo de propiedades, un material cuántico pequeñito para hacer esas propiedades? No. En 1982, 10 días después de que yo naciera, este señor, Richard Feynman, que es muy famoso y muy bueno, propuso una solución que ahora cuando os la diga igual parece natural, pero que entonces fue una revolución, fue un breakthrough en la física, que es decir, lo que dijo fue, bueno, si yo tengo que simular un sistema cuántico, ¿por qué no uso un sistema cuántico, ¿no? En lugar de intentar usarlo en un sistema clásico? Entonces, eso es lo que se llamó, lo que nosotros llamamos simuladores cuánticos. La idea de un simulador cuántico es decir, yo tengo un sistema cuántico que puedo controlar bien, que puedo controlar externamente bien, que puedo medir, y yo lo que intento hacer es simular un sistema cuántico que yo no puedo controlar, no puedo medir, o no lo tengo, como un material, por ejemplo, antes de fabricarlo, ¿no? Entonces, esa es la idea de las simulaciones cuánticas, que es el origen de lo que luego hemos llamado computación cuántica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la computación cuántica? El objetivo de la computación cuántica es calcular. Ese es tan sencillo como eso, ¿no? Pero no todo tiene por qué ser simplemente materiales o problemas de física. También uno puede estar interesado en hacer algoritmos, y ahí es donde entra la computación cuántica, que es un poco más allá de las simulaciones cuánticas, ¿vale? Perdón. A ver. Por ejemplo, una tarea sencilla que es buscar en una lista que tiene n entradas, 10 a la 20, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar en una lista muy grande, ¿cuántas veces tengo que consultar la lista para encontrar el elemento? Pues en el peor de los casos, n, ¿no? Porque puede ser el último elemento. De media va a ser n medios, la mitad, porque lo más normal es que esté alrededor del medio, ¿no? Entonces, si yo quiero, eso es lo que se llama la complejidad del problema. ¿Cuántas veces voy a tener que hacer voy a tener que hacer una consulta o voy a tener que mirar el sistema para poder resolver mi problema? Entonces, la computación cuántica lo que nos dice es que si yo tengo un problema en el que yo tengo un punto
mi punto inicial y mi punto final, o sea, de dónde parto y cuál es la solución de mi problema, generalmente, usando la física clásica, tengo que seguir un camino, ¿no? Pero la física cuántica, con esos recursos adicionales que los que he hablado antes, de la superposición y el entrelazamiento, a veces para algunos problemas nos permite encontrar caminos más rápidos. Pero eso primero es para algunos problemas, no para todos. La computación cuántica no permite acelerar todos los problemas. Eso es mi respuesta a la segunda pregunta que os planteaba al principio. Pero sí que hay algunos muy específicos en los que se puede acelerar. Por ejemplo, en el caso de búsqueda en una lista grande, tenemos un algoritmo que se llama el algoritmo de Grover, que lo permite hacer en raíz de n. Uno puede pensar, bueno, n raíz de n tampoco parece algo excepcional, ¿no? Pero pensad, Google hace 20 años, 22 años, echó del mercado por completo a los buscadores anteriores, simplemente mejorando un factor que tienes aquí delante. Un factor es un número, simplemente. O sea, si es n medios, pues consiguieron un n cuartos, por decir, no es así, pero bueno, para que me entendáis, ¿no? Y con eso consiguieron echar del mercado todos los buscadores de Internet que existían antes. Imaginaros si alguien consigue hacerlo en raíz de n, porque al final un buscador de Internet es buscar una lista muy grande, ¿no? Esa es la idea de un buscador. Entonces, esa es la razón, de hecho, este algoritmo es la razón por la cual Google empezó a investigar en computación cuántica, para mejorar los buscadores. Ahora tengo dos slides que son un poco técnicas. No sé si el objetivo, lo que os tenéis que dar si no seguís lo que os voy a decir en las dos siguientes transparencias, es un mensaje muy sencillo. Un ordenador clásico puede simular un ordenador cuántico y un ordenador cuántico puede simular un ordenador clásico. No hay nada que un ordenador cuántico pueda resolver y que no pueda resolver uno clásico. Y viceversa. No hay nada que un ordenador clásico pueda resolver y no pueda resolver uno cuántico. La diferencia es simplemente que uno lo puede hacer algunas cosas las puede hacer más rápido que otras. Y con esto trato de responder a mi tercera pregunta. La idea fundamental os la voy a decir muy rápido. Si luego, como luego habéis dicho que podéis, si alguien está muy interesado en la parte técnica, pues se la cuento más tarde más en detalle, ¿vale? Pero la idea es, clásicamente tenemos algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Pues un conjunto de instrucciones, nada más, ¿no? Lo que nos dice la computación clásica es que esas instrucciones las podemos descomponer en puertas lógicas. Por ejemplo, esta puerta que se llama NAND, esta puerta es universal. Cualquier cosa, cualquier algoritmo que se os ocurra que se pueda hacer, se puede descomponer en estas puertas lógicas, simplemente, solo con eso. La computación cuántica, las operaciones que podemos realizar son una cosa que se llama matrices unitarias, operaciones unitarias, que lo que hacen es ese vector, lo van rotando. El vector que os decía antes en la esfera de Bloch, esta esfera del sistema, lo que hacen las operaciones unitarias es rotarlo ahí sin cambiar la longitud del vector. Entonces, si podemos hacer una correspondencia entre las puertas lógicas y las puertas unitarias, entonces cualquier cosa que pueda hacer un ordenador clásico lo puedo hacer con un ordenador cuántico. Y viceversa, si yo puedo hacer una unitaria con esas puertas lógicas, todo lo que pueda hacer un ordenador cuántico lo puede hacer un ordenador clásico. Entonces, sin entrar en detalles matemáticos, esto es la forma en la que uno puede mapear o puede relacionar una puerta NAND con una puerta cuántica que se llama Toffoli. Luego, como os digo, si alguno está muy interesado, yo se lo cuento en detalle sin problema, ¿vale? Vale, entonces hasta ahora hemos estado hablando de computación cuántica, de qué consiste, de algoritmos, de la base más teórica. Pero ahora lo que me gustaría hablaros un poquito es de la última pregunta, ¿no? ¿Cómo implementamos o dónde podemos construir esos ordenadores? ¿Cómo tienen que ser los sistemas físicos en los cuales yo puedo construir un ordenador cuántico? Bueno, pues David DiVincenzo es un colega con el que trabajo, cuando estaba en IBM hace ya 25 años, creo, 25 o 30 años, publicó un artículo en el cual recopilaba cuáles son las características mínimas que un sistema cuántico, una plataforma cuántica tiene que tener para poder implementar un ordenador cuántico. Y son estas de aquí. En esencia, la idea es muy sencilla. Tienes que poder inicializar el ordenador o el sistema cuántico en algo básico, ¿no? Por ejemplo, el 00000 que os decía antes. Ese es el estado inicial. Tengo que poder hacerlo de forma fácil. Tiene que tener un qubit.
Claro, si no tiene qubit, ¿cómo voy a hacer computación cuántica ahí, ¿no? Tiene que tener tiempos, o sea, antes de que el ordenador empiece a tener errores, tiene que funcionar durante un tiempo majo, o sea, un tiempo largo. Tiene que poder hacer puertas lógicas, porque si no puedo hacer puertas lógicas, ¿cómo voy a computar nada, no? Y luego tengo que ser capaz de extraer información de ello, o sea, tengo que ser capaz de medir. Esos son los criterios que tiene que cumplir cualquier tecnología, cualquier plataforma cuántica para que pueda implementar un ordenador cuántico. Bueno, ¿cuáles son las plataformas cuánticas más conocidas? Pues, por un lado, tenemos iones atrapados. Los iones atrapados son iones son partículas, átomos cargados, ¿no? que se atrapan en una trampa electromagnética. Y tienen esta pinta. Esto es tomografía, es una fotografía de esos iones ampliados. Estos son los iones y esto es una trampa electromagnética en la cual quedan aislados. Entonces, ¿cómo los controlo? Pues con láseres externos puedo hacer operaciones en esos iones. Eso es la tecnología de iones atrapados. Luego tenemos circuitos superconductores, que es de la que os voy a hablar más porque es precisamente la del ordenador de IBM, que es la que va a haber en Donosti, ¿no? Y fotónica. Aquí, como os decía al principio, esos qubits pueden codificar en fotones, en fotones de luz. Se pueden operar con beam splitters y con cosas de ese estilo. Entonces, voy a hablaros un poquito de qué consiste esta tecnología de circuitos superconductores. Esto es una foto de un procesador bastante antiguo de IBM. Esto que veis aquí se ve bien, ¿no? Es que desde aquí se ve un poco oscuro. Esto que veis aquí, esto es un procesador de 2 qubits y este es un procesador de 4 qubits, ¿vale? Esto de aquí, estas cajitas de aquí, esos son los qubits. Esto de aquí, esto que tenéis aquí, se llaman buses. Esto es la conexión entre los qubits, es la forma de hacerlos interaccionar, como voy a hacer las puertas lógicas entre esos qubits, ¿vale? Y esto de aquí son lo que se llama, no sé cómo decir en castellano, se llama readout en inglés, que es cómo extraer la información, cómo medir y cómo controlar esos qubits, ¿vale? A través de estas líneas es cómo se controlan. Aquí tenemos 4 qubits, estos son los buses que los hacen interaccionar, y aquí tienes todos los 4 readouts de esos qubits. ¿En qué consiste entonces? ¿Cómo se fabrica esto, no? Como me queda poquito tiempo, tampoco quiero aburriros mucho, os voy a decir así, no voy a entrar muy en detalles de cómo se fabrican, pero bueno, esencialmente estos circuitos superconductores consisten en un sustrato, un silicato, normalmente silicato de aluminio, lo que sea, en el cual eso se mete en una cámara de vacío y se evapora un metal superconductor, normalmente o aluminio o niobio, y lo que se hace es enfriar poquito a poco, ¿no? Si se enfría poco a poco, ese vapor de metal se va depositando en este sustrato y si lo haces muy lentamente forma un cristal, o sea, todo queda bien ordenadito con sus átomos donde tienen que quedar. Y entonces, eso simplemente te queda una capa y con una técnica que se llama litografía, lo que haces es podéis imaginaros como un láser que va dibujando estos circuitos de aquí. Entonces es así como se fabrican o como se diseñan estos procesadores. ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo se hace? ¿Cómo metemos esos qubits? ¿Cómo operamos con ellos? Etcétera. Obviamente esto es nivel muy básico para que más o menos se pueda seguir sin tener un conocimiento previo, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo estos dos qubits están a la misma frecuencia, funcionan a la misma frecuencia, entonces entre ellos aparece una interacción entre ellos, aparece un acoplo que es lo que yo voy a usar para hacer las operaciones lógicas, las puertas lógicas. Si yo meto aquí un control fuera y pongo fuera de resonancia, o sea, lo saco de resonancia, hago que esta distancia entre los niveles sea más alta en el sistema, entonces dejan de interaccionar. Y así es como puedo hacer, cuando los pongo en resonancia, hago una interacción, hago una puerta lógica. Cuando los saco de resonancia, dejan de interaccionar, ¿vale? Entonces, esa es la idea así
básica de cómo se hace. Pero ¿qué ocurre, no? Cuando queremos escalar? Porque al final no queremos poner un qubit, queremos poner mucho, ¿no? Yo asumo que mucha gente de aquí pues, ha trabajado en industria, sabe que en industria electrónica incluso, sabéis que los aparatos electrónicos funcionan en una determinada frecuencia, ¿no? En un determinado rango de frecuencias. Más allá, si tú lo pones más allá, el sistema no lo ve, no funciona bien o no hace lo que tú esperas, ¿no? Y es lo mismo pasa aquí. Todo esto, lo que estoy diciendo, esto es un procesador, pero alrededor de esto hay una maquinaria gigantesca de electrónica clásica que controla los pulsos y hace todo este tipo todo el tipo de operaciones, ¿no? Entonces, el problema es que si yo tengo que poner muchos qubits en mi sistema, o sea, que es el objetivo, ¿no? Poner esos 1000 qubits que necesitábamos para hacer la simulación del material, lo que ocurre es que, claro, yo no puedo la distancia entre estos dos, esta diferencia en las frecuencias que puedo meter, pues se va haciendo cada vez más pequeña, porque si yo pongo dos de ellos a la misma frecuencia, estos dos igual no interaccionan, pero con este sí. Entonces, el problema es que las distancias que puedo poner, las diferencias de frecuencias que puedo poner son cada vez más y más y más cercanas. Entonces, eso lo que produce es que hay ruido en el sistema. Y eso limita nuestra capacidad, o sea, limita la potencia o el tiempo en el que funciona bien ese ordenador cuántico, ¿no? Esto se llama, aquí en inglés, no sé tampoco cómo se llama spectral crowding, y esas interacciones no deseadas que aparecen entre los qubits, porque cuando yo quería tenerlos apagados, no quería que no existiese esa interacción, pero en realidad existe una interacción residual, se llama cross resonance. Y casi la última slide, os lo prometo. Este es el procesador que irá en San Sebastián, se llama Eagle, es de 127 qubits. ¿Alguien es capaz de ver así, que sea bueno en geometría, ve qué estructura tiene esto, qué estructura geométrica? Es bastante tricky, ¿eh? No es algo fácil de ver. Pues es ¿nadie se atreve? Pues es si lo veis es un poco complicado, pero es una estructura hexagonal, ¿vale? Si lo fijaros en estos, no aparece, vaya, no ha aparecido. Esto aquí, si os fijáis en estos qubits de aquí, esta zona, y le ponéis los números, no sé si veis los números porque están un poquito pequeñitos, pero bueno, y los veis aquí y veis que corresponden exactamente. Es que aquí ya me aburrí poner números hacia abajo, entonces yo creo que con esto ya bastaba para que vieseis que era la estructura de verdad. Pero si veis esto es una estructura, es una red hexagonal. ¿Por qué han cogido una red hexagonal? Pues porque es fácil de replicar. Cada vez, añadir más celdas es añadir, simplemente es una red. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema que otro problema que tiene esta tecnología? Pues muy sencillo. Esto es bidimensional, ¿no? Y habéis visto que lo que consiste para hacer cables o uniones entre qubits, lo que hacemos es la litografía, ¿no? Tienes un láser y vas quitando material en el sistema de tal manera que se formen esos canales que queríamos, o sea, esos canales de conexión. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero conectar este qubit con este qubit, hacer una operación entre esos dos, tengo que descomponerla entre este con este, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que cada una de esas operaciones que estoy haciendo, yo estoy haciendo un error. Lo que decíamos antes, ese spectral crowding, ¿no? Pues estoy apagando, pero no estoy apagando de verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que las operaciones que requieren conectar qubits lejanos son bastante ineficientes y introducen mucho error. Entonces, la pregunta natural sería, oye, ¿y por qué no conectamos directamente esos qubits, no? Pues si conectamos todos con todos, es mucho más eficiente. Efectivamente, pero como se decía antes, con esta litografía yo no puedo hacer un cable, que no es un cable, no puedo hacer un canal retirando material entre este qubit y este qubit porque se interfiere con el resto. Como tienes una topología bidimensional, yo no puedo conectarlos como quiera, entonces eso es una limitación.
Actualmente hay, por ejemplo, Google, y asumo que también IBM, está estudiando topologías tridimensionales. Poder acceder, en lugar de tener simplemente eso en 2 dimensiones, poder hacerlo en 3 y tener conexiones verticales también entre los qubits, que puede ayudar a este tipo de conexiones. Pero por ahora es una limitación de estos procesadores. Y por último, no quería acabar con una mala... Mira, ahora aparece. Bien, genial. Para acabar con algo más positivo, quería hablaros por las aplicaciones realistas o más o menos realistas en las que nosotros trabajamos de los ordenadores cuánticos, ¿no? Pues, un tipo de problemas en los cuales tiene potencial de ayudar o de ser útil son problemas de optimización, que son problemas muy importantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los aplicamos a problemas de logística, el problema del se llama bin packing, que es un problema de, yo tengo, como Amazon, ¿no? Yo tengo muchas cajas pequeñas que quiero meter en cajas grandes, ¿cómo se llaman esto? Los containers, gracias, los containers y quiero hacerlo de la forma más eficiente posible, ¿no? Porque si tengo que mandarlos en barco o lo que quiera, quiero hacerlo de la forma más eficiente. Pues ese es un problema matemático clásico que es muy, muy complicado y que se puede tratar con ordenadores cuánticos. En simulación, es un poco, he puesto simulación así general, pero, por ejemplo, en nuestro caso trabajamos en ecuaciones diferenciales, en resolución de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, para fluidos, ¿no? Que pueden ser muy importantes para aerodinámica, para hidrodinámica, etc. En Machine Learning. Machine Learning consiste en coger bases de datos gigantescas y procesarlas. Eso es precisamente una de las potencias de los ordenadores cuánticos, bases de datos muy grandes que yo quiero hacer algoritmos con ellos. Entonces, es lo que se llama Quantum Machine Learning. Criptografía, como os hablaba antes, para romper claves clásicas. Y luego otro tema en el que estamos empezando a trabajar un poco más fuerte, que es el de materiales y química cuántica, ¿no? El materiales, ya os he explicado un poco de esas aplicaciones. ¿Qué consiste la química cuántica? Pues bueno, por imaginaros cuál es la cantidad de experimentos y lo que cuestan de las farmacéuticas para ver si ciertos medicamentos, ciertas drogas funcionan para ciertos objetivos, ¿no? Entonces, lo que permite la simulación cuántica es, sin tener que fabricar esa molécula, poder saber si va a funcionar o va a acoplarse a una proteína determinada o va a haber interacción con otra droga diferente, ¿no? Entonces, eso, si podemos hacerlo, podemos evitar grandes costes, no solo económicos, sino también económicos y de tiempo, sino también, por ejemplo, en experimentos con animales, etcétera, o con humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para terminar, como conclusiones, bueno, yo ya he ido diciendo un poco las respuestas a las preguntas que teníamos aquí, ¿no? Como os he dicho al principio, prácticamente cada una de estas preguntas merecería una charla completa y casi una semana de charla sobre ella, pero el tiempo es lo que hay. Mi intención era eso, daros un poquito lo que yo he llamado pinchos cuánticos, que es un poco... Porque tuvimos un estudiante italiano que definía los pinchos como un plato de comida que te puedes comer de un mordisco, ¿no? Pues esto es un poco la idea de lo que quería hacer hoy aquí, daros un poco varias ideas básicas en qué consiste, y si os resulta interesante, cogerlo como base para poder ir más allá y aprender. Y bueno, obviamente siempre dar las gracias a 3 cosas. La primera, a mi grupo, porque al final ellos son los que hacen el trabajo de verdad. A las instituciones, a la UPV y a Beckham, que son donde tengo yo los grupos de investigación, a los que ponen la pasta, como siempre, y sobre todo a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, esan bezala, orain nahi badituzue 3 galdera onartuko ditugu, eta gero bea pintxo kuantiko guk tortilla patatanak. Vale, a ver, galderarik badago? Gracias por la charla, ha sido muy interesante. Vamos a ver, yo... Es igual, no, la idea que tenía igual preconcebido, no sé si es correcta o no, y esa es un poco la pregunta, ¿no? En computación digital, de alguna forma, tenemos ceros y unos y la salida es un 0 y un 1. ¿Se podría decir que en la computación cuántica
tenemos salidas continuas entre 0 y 1 de alguna forma. Es decir, no solamente una salida 0 y 1, sino que de alguna forma, en vez de dos alternativas, tenemos un abanico más amplio y por eso sube o aumenta la capacidad de computación. Es una pregunta muy complicada, ¿eh? Es bastante, esa también merecería una charla completa, una respuesta de verdad a esa pregunta. En la parte de procesado, sí, es una especie de procesamiento analógico. Pero se puede demostrar, hay trabajos matemáticos de principios de los 90 en los que demuestran que la computación cuántica definen, como la pregunta es técnica, no sé cuánto de técnico quieres la respuesta, pero bueno, define lo que se llama, la máquina, o sea, un ordenador clásico, el modelo matemático de un ordenador clásico se llama máquina de Turing, ¿no? Que habéis visto, probablemente ya habéis visto la película de Alan Turing, ¿no? Existe la versión cuántica, se llama la máquina de Turing cuántica, que es lo que permite hacer todo, o sea, decidir primero qué problemas son decidibles, qué problemas puede resolver un ordenador cuántico, y luego que los puede hacer con una cierta precisión. El problema de la computación analógica es que no sabes esa precisión, ¿no? Porque cuando yo puedo hacerlo, puedes considerar que lo estás procesando con un número real, que son infinitos dígitos, ¿no? Entonces, por eso pero cuando yo extraigo la información, quiero extraer la información, siempre solo puedes hacerlo dígito a dígito. Entonces, no importa la potencia que tenga en el procesado, en la extracción de información siempre estás limitado por ello. Lo mismo que en la computación analógica clásica, es exactamente igual. Y cuando ya estás diciendo, mira, pues yo me quedo a tal precisión, automáticamente caes en que es digital. Porque cuando cierras la precisión, cuando dices, mira, precisión a 16 dígitos, ¿no? O lo que sea, eso ya es una precisión digital, automáticamente. Bueno, felicidades por la charla, ¿eh? Súper interesante, muy bien explicado. ¿A qué se debe esa forma tan curiosa que se ven en las imágenes de los ordenadores cuánticos, que son así arandelas y cosas tan curiosas? Compactar, o sea, hacerlo lo más pequeño posible. Es que tienen que tener, a ver, vamos allí. Aquí. Esto es mucho más técnica la respuesta. Entonces, esta longitud, esto es un resonador. En realidad, ¿no? Es lo mismo que un resonador clásico. Entonces, la frecuencia que tiene ese resonador, la frecuencia propia, depende de la longitud, ¿vale? Entonces, esa longitud tiene que ser, como os decía antes, en esto tiene que ser, para que haya interacción, tiene que ser la misma que la de estos qubits. Entonces, eso implica que esto tiene que tener una longitud muy precisa para que sea. Tú la puedes poner a lo largo, no habría ningún problema, pero claro, cuando yo quiero escalar y poner muchos qubits, eso hace que ocupe mucho sitio. Ya ahora mismo un procesador cuántico, el Eagle, creo que es el que había puesto aquí la foto, ¿no? Del tamaño. Este es el tamaño, no es pequeño. Con 127 qubits no es demasiado pequeño. Entonces, esa es la idea, compactar el sistema en el sitio más pequeño posible. Sí, pero claro, eso es el procesador. Pero cuando ves el ordenador cuántico, es que eso es una... Se parece mucho a la foto de Debs actualmente. Eso es que, ¿para qué todo eso de alrededor del procesador? Es un poco... Vale, es que eso es una pregunta muy interesante porque no lo he dicho, también es demasiada información, ese cargo de información para todo el fin de semana. Lo que no os he dicho es, por ejemplo, cuando se estaba hablando de estas tecnologías de aquí, las tres más comunes, aquí. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología con respecto a estas? La fotónica. La ventaja de la fotónica es que funciona a temperatura ambiente. Sin embargo, estas dos, iones atrapados y circuitos superconductores, trabajan en lo que se llama criogenia. ¿Qué significa criogenia? Que trabajan a milikelvin, es decir, a 0,001 Kelvin, para que funcionen. Entonces, claro, solamente el enfriado, todo lo que vosotros veis cuando veis las fotos de los procesadores cuánticos, eso de fuera, eso es simplemente un congelador, vamos a decirlo así de claro. Esa parte metálica es un congelador para mantener, es un congelador que va en distintas, de hecho, mira, no he puesto ningún ordenador cuántico aquí, vaya, solamente he puesto un procesador, pero realmente voy a tener que terminar usando el de la serie, pues es la forma más sencilla de verlo.
Aquí. O sea, esto es cuando le quitas el congelador, el fridge, lo que se llama fridge en esto, lo que te queda es algo que se parece mucho a esto, ¿no? Que tiene como placas. Esto es de zona más caliente a zona más fría. El procesador siempre está en la parte de abajo de este sistema. Entonces, son congeladores sucesivos en el cual en la parte de fuera tienes helio líquido a 3 Kelvin y luego a partir de ahí son un enfriamiento mecánico con unos otros mecánicos que ten en cuenta que además no solamente es que tenga que estar, lo más difícil no es ponerlo a 1 milikelvin, lo más difícil es mantenerlo a 1 milikelvin. O sea, no puede oscilar en las temperaturas porque produce ruido térmico. Entonces, toda esa caja que veis alrededor metálica que es simplemente un congelador. Y luego eso es lo que ves, porque aparte de eso tienes, como os decía antes, toda la electrónica clásica. Todo amplificadores, JPAs, que son aparatos de medida, controles. O sea, normalmente un ordenador cuántico requiere, no os voy a decir como esta sala, pero como los ordenadores de IBM de los años 50, antes de que se inventara el transistor. O sea, de alguna manera, mi punto de vista es que estamos en una época muy similar a los años 40-50 en ordenadores clásicos, cuando tenías esos ordenadores gigantescos de válvulas, exacto. Entonces, lo que permitió realmente, si no se hubiera inventado el transistor, no estaríamos hablando, esto no existiría, sería absolutamente imposible. Hizo falta lo que sea, es que como esto hablo en inglés siempre me salen palabras en inglés, entonces hizo falta lo que se llama un breakthrough, o sea, una idea o un resultado importantísimo que es la creación del transistor para poder evolucionar en la computación clásica. Y en mi opinión vamos a necesitar algo similar en computación cuántica para poder realmente escalarlo más allá. Es que, o sea, desde mi punto de vista, como os explicaba antes, cómo funcionaba, cómo se fabricaban estos circuitos superconductores, que era metiéndolo o sea, tienes un sustrato en el que depositas el metal evaporado. Suena muy tecnológico, pero la realidad es que eso es prehistórico, desde el punto de vista, porque un átomo fuera de su sitio, un átomo, estamos hablando, eso crea ya un error en tu ordenador cuántico. Entonces, es un sistema macroscópico. ¿Cuántos átomos tenía? ¿Cuántos es? 10 a la 23. La probabilidad, tener un error de 10 a la 6 átomos fuera de su sitio, estás hablando de un error de 10 a la menos 18. Es un error bajísimo. O sea, que solo tienes uno de cada 10 a la 18. Eso es un error mínimo, pero eso te crea problemas o errores acumulados en el sistema. Entonces, en ese sentido es lo que yo creo que necesitamos en el futuro, un breakthrough para poder escalar realmente y hacerlo industrialmente útil. Pero para poder hacer eso, pues tenemos que investigar. Esa es la... Exacto. Bueno, es que ricasco. Te agradecemos profundamente el esfuerzo que has hecho para explicarnos en tan poco tiempo pues, un tema tan complejo y tan interesante. Para los demás, agradeceros que hayáis venido, recordar que tenemos unas ricas tortillas de patata ahora para comer e invitaros a estar de nuevo aquí el viernes que viene con la charla de Martín García, que va a ser también, yo creo que muy buena. Sin más, agradecerle y yo creo que se merece un gran aplauso a Miquel por el esfuerzo que ha hecho.